Sí. Cuanto más lejos mirás, más hay. ¡No termina más! Sí, la verdad que sí. Los colores, todo, una locura. ¿De qué estás hablando? De la inmensidad del cosmos. ¡Yo estoy hablando del programa con el FMI! ¡No termina más! Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes acá en la pantalla de C5N. Es un mundo hostil este, más que picante. Es un mundo realmente en guerra. Venía hostil ya con la pandemia, claro. La pospandemia lo desigualó todavía más, pero ahora la guerra lo convirtió en un planeta con una economía realmente irrespirable. Donde sea que pares acá el globo, te vas a encontrar con tensiones, insatisfacciones, revoluciones, con momentos de muchísima tensión. Hoy, por ejemplo, fue 20 de diciembre en Sri Lanka. Claro, no fue 20 de diciembre, es julio, igual que acá, pero hace un ratito, esto que pasó el fin de semana, el copamiento de la mansión presidencial, se convirtió en la huida, el escape del presidente Gotabaya Rajapaksa. Hace un par de horas nada más, ya era miércoles y huyó en un avión militar este hombre de 73 años que venía gobernando con su familia desde hace ya décadas. Rajapaksa huyó como de la rúa en la piscina. Y la gente todavía estaba en la piscina de su mansión. No lo dejaron siquiera pasar por migraciones a Rajapaksa porque pidió una especie de salvoconducto especial y dijeron, no, usted a la cola como cualquier otro. Pero claro, Sri Lanka es un país en el cual nosotros nos detuvimos aquí en este programa mucho. Es una isla allí en el Océano Índico, una isla que igual tiene 22 millones de personas, pero que viene en crisis severa desde hace un tiempo. Si uno va ahí cerquita a Turquía, un país ya de dimensiones muy superiores a las de Argentina, lo que se va a encontrar es que el INDEC turco dio a conocer una inflación del 6,7% en junio, 78% interanual, están como un pasito adelante nuestro, y que el gobierno también tambalea de la mano de un paquete de medidas que intentan paliar el impacto de la suba de alimentos a nivel mundial. Más, Egipto acaba de recibir un rescate de sus vecinos de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, de Qatar, donde va a ser el Mundial, por 22.000 millones de euros para intentar contener una catástrofe humanitaria en un país que es neto importador de alimentos y que los importa muy caros. Ahí resuena la primavera árabe de hace 10 años. Es ahí donde estalló. Lo que después contagió a todo el norte de África, cientos, miles de muertos, gran represión y emergencia de nuevos regímenes también políticos. O sea, vientos de cambio muy, muy fuertes y de mucha tensión. En el Líbano, ahí cerquita, acaban de cantar 211% de inflación interanual. Están un paso bastante más largo adelante nuestro. Hay filas en todas partes, desabastecimiento, hambruna. Un escenario de catástrofe donde se conjugan luchas intestinas, luchas que tienen que ver con lo étnico, atentados terroristas internacionales, una catástrofe hiperinflacionaria que viene acumulada en Líbano, tiene una historia de mucha inflación, de muchos signos monetarios también como nosotros. Pero pareciera quedarte lejos eso. Acá en Ecuador, hace 10 días se cerró la gran marcha de la CONAIE, las confederaciones indígenas que marcharon sobre Quito y que recién, después de 15 días de mantener sitiado el gobierno de Guillermo Lasso, cesaron en sus protestas. 5 muertos hubo acá en Ecuador hace 10 días nada más. De la mano también de la suba del combustible, de los alimentos, de la falta de productos. Ese es el cuadro que ofrece el globo terráqueo cuando lo girás y empezás a ver qué pasa en el mundo. Claro, países que triplicaron su inflación de 5 a 15
son para nosotros un oasis, un bálsamo, porque nosotros estamos aumentando nuestra inflación de 50 a 70, 80, como dicen las consultoras, por ejemplo, que va a tener este año punta a punta, según releva el Banco Central. ¿Quién sabe? Hay intelectuales como el hombre que predijo la crisis de 2008, el doctor Catástrofe, Nouriel Roubini, que dicen que estamos a las puertas de un nuevo tipo de crisis. Una crisis de estanflación, como ya hubo en los años 70, o sea, freno de la economía, pero a la vez suba de precios, combinada con una crisis de deuda. Lo escribió hace 10 años. Dice Roubini que la respuesta de los bancos centrales de subir la tasa de interés va a ser impagables muchas deudas y a la vez va a disparar la recesión, pero no va a alcanzar para frenar la inflación, porque la inflación responde a otras razones sobre las cuales ahora nos vamos a explayar. Claro, en América Latina se están dando cambios que hasta ahora parecían impensables. Y eso alienta a muchos a creer que puede llegar a reeditarse aquella ola de gobiernos progresistas que surgió a caballo del último boom de commodities, parecido al que estamos teniendo ahora, porque estamos teniendo un boom de commodities que a Argentina le pega combinadamente, porque por un lado le acarrea más dólares por las exportaciones de granos y cereales, por otro lado le cuesta más dólares por la importación de energía. Ahora, en esta América Latina nuestra, apareció Gustavo Petro después de 40 años de uribismo. Y claro, había aparecido antes Gabriel Boric, después de una alternancia inquebrantable en el poder del Chile post-Pinochet, post-dictadura, de la derecha y la concertación de centro-izquierda, pero que era de centro, 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 centro-izquierda, ¿no? Boric es otra cosa. Boric vino a romper después de las gigantescas movilizaciones de Chile, de la represión de los carabineros. Bueno, Petro también surge de una gran revuelta, las asambleas ciudadanas de Colombia. Y Lula va a ganar. En Brasil va a ganar Lula. Quizás incluso en primera vuelta. Claro, uno podría atar cabos, hacer 1 más 1 y decir, bueno, acá, ¿cómo va a volver Macri? Lo que pasa, y lo que le dijo Álvaro García Linera este fin de semana a un ministro del Gabinete Nacional, un ministro Alberto Fernández, es que no hay. Él habla siempre de oleadas. Linera habla de oleadas, dice que hay momentos en los cuales la oleada empuja la movilización y otros momentos donde se retrae. ¿Qué le dijo? Mirá, esta oleada no es de progresismos, no es de izquierda, es opositora. La gente está tan enojada, está tan embroncada con lo que le pasa en todo el mundo, que dice, córranse, que venga otro. No importa si el otro, en buena medida, nos metió en este atolladero. Y claro, ahí es donde se inscribe el anuncio de este paquete de ajuste ortodoxo, fondo monetarista, que hizo la ministra Silvina Batakis ayer lunes por la mañana, apenas asumió. Los anuncios de Batakis no alcanzaron para calmar a los mercados. Hoy bajó un poquito el dólar paralelo financiero que se usa para sacar divisas del país. Había llegado a 300, cerró a 300 y pico el viernes. Ayer bajó unos pesitos, hoy llegó a 2.90. Pero sigue mucho más alto, igual que el blue, mucho más alto de lo que estaba cuando Martín Guzmán todavía no había renunciado. Claro, lo que se pregunta el mercado es qué dice Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no hizo ni un tuit, ni una declaración, ni una mención en su discurso del viernes, y que recién hoy avaló una foto entre Batakis y Guado de Pedro. Pero la foto de Cristina con Batakis es lo que exige ahora el mercado para terminar de creerle a los anuncios de ajuste draconiano que hizo ayer. Esta foto es vieja, pero lo que quisieran ver, tanto el Fondo Monetario como los financistas que ganan con el anuncio de ayer, pero que todavía no traducen eso
a efectividades conducentes, lo que quisieran ver es una foto de estas actual. Todavía no la hay. Se reserva hasta ahora la vicepresidenta el derecho de guzmanearla a Batakis en el futuro. Claro, las medidas que anunció la ministra son todas a pedir del fondo. La primera es un fuerte ajuste en el criterio de gasto del Estado. ¿Qué dijo Batakis? Que va a ejecutar en función de la caja y no de lo devengado. Es decir, no le van a permitir a cada repartición pública gastar y que después el Estado le dé ese dinero, sino que en la medida en la que tengan le van a habilitar cada gasto. Centralizar la caja es el sueño de todo ajustador, de todo fiscalista, porque claro, todo pasa por la misma mano, por la misma lapicera, por la misma tijera. Fíjate lo que pasó con el gasto durante este primer semestre, durante el último semestre de Guzmán, que el año pasado, a principios de año, había ajustado fuerte el gasto y que liberó recién, después de las elecciones, cerca de las elecciones, las partidas que había pisado durante mucho tiempo. En esta primera mitad del año, Guzmán le prometió un ajuste al Fondo Monetario que no hizo. Por eso, Kristalina Georgieva, cuando dio un reportaje la semana pasada, dijo: tienen que tomar medidas dolorosas. Lo que tenía en la mente Georgieva cuando decía esto es el cuadro de gasto del primer semestre. ¿Qué es esto? El gasto público real entre enero y mayo, los primeros 5 meses del año, aumentó 14.2%. Esto en términos reales, o sea, 14 puntos por encima de la inflación. ¿Qué lo impulsó? Los subsidios. Los subsidios volaron violentamente. Están insumiendo 2.000 millones de dólares por mes y los van a seguir insumiendo en julio y también en agosto porque la segmentación, hoy terminó de saberse, va a ocurrir, pero más hacia fin de año. Después de septiembre, octubre, cuando ya los gastos de importación de gas igual iban a empezar a menguar. Ahora, ¿dónde exige ajuste Georgieva? Exige ajuste acá, que no va a ser este año, entonces va a exigir ajuste en todo lo demás. En los subsidios al transporte, esto implica suba de tarifa, suba del boleto de colectivo, baja del salario, porque subir el transporte es siempre y en todo momento una baja del salario para los que se tienen que mover de un lado al otro. Gasto de capital, que es obras de infraestructura, también va a ser severamente restringido y ahora además habilitado de a cuentagotas en función de esta base caja. Lo que nunca puede faltar, el ajuste en las jubilaciones. Vaya a saber de qué modo, recortando qué adicionales, porque claro, la movilidad jubilatoria está ahí, pero hubo complementos en el pasado que pueden no darse. Y los salarios públicos que, bueno, ya perdieron mucho con Macri y que ahora tampoco pareciera van a recuperar o van a ganar. Lo segundo que prometió Batakis es un apretón monetario, una fuerte suba de la tasa de interés que en términos macroeconómicos puede ser necesario para equilibrar determinadas cuentas de la cantidad de dinero, de la demanda de dinero, pero que en los hechos y en términos de economía política, o sea, en términos distributivos, es más plata para los bancos. Lo que te mostré antes es menos plata para jubilaciones, menos plata para obra pública, menos plata para salud, menos plata para educación. Subir la tasa de interés es más plata para los bancos. Y ahí empieza a crujir un poco el discurso que me imagino querrá enarbolar el gobierno para aspirar a una reelección o, bueno, a que no vuelva ese gobierno que tanto daño hizo y que tanto recortó los ingresos como fue el de Mauricio Macri. Lo tercero que anunció Batakis es un congelamiento de la planta de empleados de los organismos descentralizados del Estado. Ya estaba congelada la planta del Estado como administración central, la verdad que no estaban contratando a lo loco. Hay más o menos unas 470.000, 480.000 personas en la planta de la Administración Pública Nacional y Alberto Fernández, desde que asumió, la engrosó en un poquitito menos de 10.000. De eso, 700 son empleados del Hospital Posadas, que es un hospital bajo la égida nacional y que, enhorabuena, que incorporó profesionales y técnicos porque tuvimos una pandemia. 2.000 y pico son de los trenes, que tenían muchos precarizados que incorporaron y que además rehabilitaron ramales.
Después hay en el correo muchos, pero la mayoría son en fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. O sea, no hay mucho que restringir ahí. Es una promesa, un credo de fe déficit cero, digamos, un credo de fe, como dijo la ministra, creo en el equilibrio fiscal. La verdad que no es una cuestión de creer, es una cuestión de tomar decisiones que, bueno, benefician a unos y perjudican a otros. Lo cuarto, que es interesante, es la centralización de las valuaciones de los inmuebles, las valuaciones fiscales. ¿Por qué digo que es interesante? Bueno, porque puede permitir empezar a cobrar más impuestos a gente que paga menos de lo que corresponde, porque el valor fiscal es un valor trucho, es algo que no existe en ningún lugar del mundo, la evaluación fiscal tan inferior a la evaluación de mercado. Esto beneficia a los ricos, obviamente, que somos, los que tenemos una vivienda propia, por ejemplo, privilegiados en un país donde cada vez menos gente puede aspirar a esto. Imagínate lo que beneficia al que tiene 20 inmuebles, 30 inmuebles, al que tiene grandes campos. Pero igual, ese tipo de medidas de recaudar más, aún de los sectores que más tienen poder contributivo, son medidas que incentiva y fomenta siempre el Fondo Monetario. O sea, el de Batakis, aún en su aderezo, si se quiere, progresivo, que fue esto del revalúo inmobiliario, tiene un enfoque fiscalista puro y duro, un enfoque 100% para los oídos del Fondo Monetario. El viernes, antes de la eyección de Martín Guzmán, no este viernes que pasó, sino el anterior, Nacho Ramírez, que es un sociólogo que trabaja en campañas, pero que es muy interesante y que fue, ya les conté, el artífice de la campaña del Clio de Axel Kicillof, hizo una medición junto con la consultora P4Q, que es una medición de la percepción de la situación económica. Y en ese momento ya la gente la veía para el traste, antes del fin de semana ese de zafarrancho guzmaniano. Fíjate, la percepción de la gente que encuestó Ramírez para su consultora RAM junto con P4Q, 82% de la gente percibió una situación mala o muy mala. Más de la mitad muy mala. Solo el 15% percibió una situación buena. Incluso entre los votantes del Frente de Todos, la percepción es que la economía anda muy mal. El poder adquisitivo de cada uno lo percibían muy deteriorado. Y esto, la verdad que también se ve nítidamente. El 74% de la gente respondió que disminuyó en los últimos 3 meses su poder adquisitivo. El 20% dijo que se mantuvo igual y solo el 4% dijo que creció. Y respecto de la prestancia o las posibilidades que tiene el gobierno para responder a esta crisis, las respuestas también son lapidarias. Sobre si el gobierno está en condiciones de ser eficaz contra la inflación, las respuestas son estas. 69% dice que sigue un camino equivocado y que no va a conseguir bajar la inflación. 18% la aprueba y el 13% no sabe. La percepción hoy debe ser peor que esto, porque ese fin de semana de furia le agregó caos a la economía y derivó en un cuadro de precios todavía más angustiante. Fíjate, hoy la situación objetiva, no la percibida, es esta. Esto es lo que mide como inflación semanal la consultora LCG. Esto lo difundió el sábado, después de computar toda la primera semana de julio. Fíjate, estas son las inflaciones semanales de alimentos y bebidas. La más alta hasta ahora, este año, fue aquella, marzo, cuarta semana, apenas estalló la guerra de Ucrania. ¿Recuerdan, no? La guerra contra la inflación, que, bueno, cuando arrancó ya le habían bajado un par de tanques por anunciarla 4 días antes. Después de eso vino la primera de junio, que fue de 2,8. Todas las demás fueron altas, pero la que destaca es la primera. Y ahora la primera de julio, o sea, la semana pasada, que marcó 2,5 solamente en una semana en alimentos y bebidas. La consultora P4Q hace otra medición. Esta es muy interesante porque es la dinámica semanal, pero hace otra medición que es un scrapping de precios online.
Más de 30.000 precios que scrap quiere decir rascar, es un robot que le pusieron Manolito, es un algoritmo que agarra y promedia miles de precios que encuentra online. Y ahí lo que se ve es que hay una ola de aumentos preventivos que se desató la semana pasada a partir de la suba del dólar en los mercados paralelos, pero además un desabastecimiento tremendo. Fíjate, online en este rubro, que es el rubro indumentaria, las zapatillas subieron 33,5% en un día. El lunes ya las zapatillas habían subido eso. Las remeras 14, los vestidos 11, casi 12, la ropa de abrigo 9. Y fíjate qué interesante, en cantidad de productos publicados cayó un 6% según el algoritmo. Si esto lo ves en artículos para el hogar, el desabastecimiento es más notorio todavía y los aumentos son igual de fuertes, ¿no? O sea, un tercio bajaron sus ofertas. Claro, la cantinela es: no hay precio, no te puedo vender, o bueno, por las dudas te cobro esto. Y ahí ves, ¿no?, los aumentos. Fíjate en alimentos y bebidas, son más pequeños, pero son todos hacia el mismo sentido. Todos para una semana son aumentos fuertes online. Claro, acá no se puede restringir tanto la oferta porque son los supermercados los que venden esto y lo tienen que vender igual. Pero este es el cuadro hoy, mucho más angustiante que el que percibía la gente el viernes antes de la renuncia de Guzmán. Antes de presentar su paquete ortodoxo, Batakis había descartado la idea de un salario básico universal, que es algo sobre lo cual vamos a hablar en minutos nada más con Nacho Levi, el referente de La Garganta Poderosa, que vino a nuestros estudios a visitarnos y a contarnos una realidad realmente muy cruda, muy tremenda, que se desató en los barrios pobres después de la pandemia. ¿Qué dijo Batakis sobre el salario universal? Se lo dijo Marcelo Bonelli el miércoles en una muy buena entrevista en su programa Dos Voces. ¿No lo ve factible en los próximos meses? No. Yo la verdad es que creo que es algo que uno tiene que estudiar bien la situación y cómo esas personas se proyectan hacia un sistema laboral, ¿sí? Yo me imagino a muchos votantes del Frente de Todos mirando esa entrevista y frustrándose, mirando el anuncio de ayer y también frustrándose, como Nanni Moretti en esa película de hace como 30 años, Aprile, no sé si la recuerdan, que lo miraba a Máximo D'Alema discutir con Berlusconi y decía: di algo de sinistra, decí algo de izquierda, D'Alema, decí algo aunque sea de sentido cívico, decí algo. Ahora habrán dicho: decí algo peronista, Batakis. Bueno, es la realidad que le toca atravesar a esta gestión, a este gobierno, producto obvio de la herencia, pero también producto de los pasos que dio en estos 2 años y medio. Y freno acá porque después me acusan de hacerle el juego a la derecha, pero ¿sabes qué? Lo que más le hace el juego a la derecha es llevar adelante políticas de derecha, ¿no? El gobierno anterior, que era de derecha, hizo algo más además de destruirnos los ingresos. Inició decenas de causas contra movimientos sociales. Así como hizo una mesa judicial para apretar empresarios, para apretar sindicalistas, también lo hizo con los movimientos sociales. Esas causas empezaron a reactivarse en estas últimas 2, 3 semanas de manera increíblemente simultánea. Mirá, muchas que estuvieron dormidas durante años derivaron en estos allanamientos que estás viendo ahí. Justo después de los 3 discursos donde Cristina criticó a las organizaciones sociales. No digo que la justicia le responda, está a la vista que no. Pero está claro que el clima político cambió y que allanamientos en comedores comunitarios, en merenderos, en bibliotecas populares, es algo que de repente empezó a ser moneda corriente. ¿Es la justicia aprovechando un nuevo contexto político para blindar al gobierno que venga después? ¿Busca esa misma justicia custodiar por una cuestión clasista el ajuste que anunció Batakis? ¿Hay acaso una nueva mesa judicial contra las organizaciones sociales? No sé, mirá, yo veo esto que estás viendo, fueron 16 allanamientos en Jujuy, por una causa de 2019 de Stanley, pero lo sufrieron la corriente clasista y combativa, barrios de Piela, Tupac. Acá en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires también, sobre todo contra la CCC. Y ojo, no son solo causas del macrismo, hay causas nuevas también.
Hay causas que se armaron ahora contra la organización de Juan Grabois, por ejemplo, causas federales, causas por extorsión. Una causa de la jueza Capuchetti contra Eduardo Beliboni y Gabriel Solano, que los puede poner presos por extorsión. En cada uno de estos allanamientos, además, la policía o las fuerzas de seguridad se llevan un montón de plata porque hay aportes que contribuyen las personas que participan en las organizaciones para solventarlas, que no se pueden formalizar, porque no les dejan hacer un descuento como los descuentos sindicales. Y ustedes miran, ¿es igual que un sindicato, una organización social? No sé, lo voy a hablar ahora con Nacho Levi. Pero lo que está claro es que estos allanamientos hace un mes no pasaban. Y ahora son moneda corriente. Y está claro también que estos allanamientos y estas causas nuevas calientan un caldo muy espeso en víspera de movilizaciones que van a ser masivas. Mañana hay 150 asambleas en distintos barrios. El jueves hay una gigantesca movilización, Congreso, Plaza de Mayo. Militantes que forman parte del Frente de Todos y otros que no, que son opositores, que confluyen ante esto. Y la semana que viene puede haber una gigantesca directamente por el salario universal. Lo que no aparecen en este contexto son soluciones acordes a los nuevos problemas, soluciones nuevas para los nuevos problemas que atraviesa la Argentina y el mundo. Porque en el mundo, fíjate esta placa, en el mundo esa inflación que te decía recorre el globo, es una inflación que no tiene las mismas causas de siempre. Esto lo estudió el Economic Policy Institute. De la inflación promedio de 1979 a 2019, los costos laborales participaban en un 61%, es la barrita celeste. Los costos no laborales en un 26% y las ganancias en un 11%. Ahora la inflación de estos últimos 2 años es toda ganancia corporativa. Y esto lo ven los líderes mundiales. Esto es algo que, por ejemplo, hoy llevó a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español, a anunciar lo que ya antes hicieron como 6 o 7 países europeos, que es un impuesto a la renta inesperada. ¿Cómo lo dijo Sánchez? Así, míralo. Este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de 2 años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año. Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Acá el presidente nos dice que no puede anunciar, por ejemplo, un proyecto de ley para aumentar retenciones porque le harían un tractorazo o porque rebotarían en el Congreso. La oposición, muchísimo peor, nos dice que hay que eliminar el impuesto a la riqueza, el impuesto más justo del sistema tributario argentino. Esto lo firmó una parte del macrismo, el ala extrema del macrismo, la extrema derecha, y la ultraderecha de Javier Milei, Victoria Villarruel y demás. Busca eliminar el impuesto a los bienes personales. Quiero aclarar algo, el impuesto a los bienes personales aportaba 1 y pico % antes de Macri de la recaudación. O sea, lo paga muy poca gente, cerca de 1 millón de personas, es una alícuota muy baja y tampoco recauda tanto. Pero de ese 1% Macri lo llevaba a menos del 0,4%. Después, cuando este gobierno asumió y lo restableció, pasó a contribuir con un 2,5%. Es un buen impuesto. De bonos, de plata en cuentas, se paga por los dólares en el colchón o por la que tienen afuera. Y sobre eso no quieren tributar. Primero yo, después yo y las migas para mí, como dice el indio. Ya lo dijimos varias veces, pero es así. Es eso. Estos 20 diputados lo que dicen a la mañana es que la culpa de la inflación la tiene el déficit, pero a la tarde proponen engrosar el déficit bajando los impuestos, como hizo Macri cuando asumió, bajó las retenciones y disparó el déficit por las nubes. No es casual que esto pase. No es casual este envalentonamiento. No es casual que mañana, a pesar de los privilegios que ostentan y a pesar de que nadie les tocó un solo dólar de esa ganancia extraordinaria, vayan a marchar y a bloquear la comercialización las entidades patronales del campo.
No es casual ese envalentonamiento frente a la acción oficialista, porque, como en todo, huelen sangre y van por el bife. Es obvio. A veces, peor que perder una elección, es perder el rumbo. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El fin de semana pasado los argentinos estuvieron de celebración. El sábado no renunció ningún ministro. Pero además, el festejo fue por partida doble, porque para nuestro país preferido de la galaxia se celebraron 206 años de independencia. Bueno, no todos lo festejaron, por supuesto. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Se ve que a muchos les da angustia ser independiente, porque la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó que el bolsillo de los argentinos sigue dependiendo del FMI. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Y en realidad, la verdad es que nadie es del todo independiente en Argentina. Eso lo saben hasta los chicos que van a la escuela primaria. ¿Qué le van a decir al presidente cuando lo vean pasar? ¿Qué le van a decir? ¿Por qué él se deja gobernar por la Cristina? Y bueno, hay gente a la que le cuesta soltar. A veces, para ser independiente, dependés de que alguien te ordene que seas independiente. Se dirige a ustedes la excelentísima señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Para la próxima, querida, nunca más me digas excelentísima, que detesto que me digan eso. ¿Entendiste, nena? La próxima, anotate bien lo que vas a decir. No está mal depender de un papel. Si el presidente del país que antes se independizó en toda América también depende de un teleprompter para dar sus discursos. Worthy that the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. Repeat the line. End of quote. Repeat the line. End of quote. Women are not without electoral and or political or maybe precise, not and or political power. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, recuerden que la lucha por la independencia es un clásico de los seres humanos. Aunque en los clásicos siempre es mejor no ser independiente. Señoras y señores, el clásico de Avellaneda es para Racing. Racing le ha ganado a Independiente por 1-0. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. En instantes Gaby Vulcano nos va a venir a hablar de la tregua en el frente de todos, en las alturas. Es precaria, es estable, va a ser duradera. Vamos a ver. Antes Nacho Levi, gracias por venir, Nacho. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, mañana va a haber asambleas, reclaman un salario básico universal. ¿Cuán necesario es y hasta donde vos estudiaste, cuán factible lo ves? Es absolutamente necesario. Me parece que es la mejor salida que se vislumbra a dos cuestionamientos que tienen distintos sectores de la sociedad. Por un lado, aquellos que señalan la discrecionalidad en la administración de los programas sociales o su uso arbitrario para dominar el territorio a partir de prácticas clientelares. Y del otro lado, quienes genuinamente ponen sobre la mesa la realidad de la situación económica de nuestro país, los 4 millones de personas que viven en la indigencia. Me parece que por un lado rompe la discrecionalidad, que no la cambia de manos, porque otra de las opciones que se barajaba era que lo que hoy está en manos de algunos movimientos sociales pasara a estar en manos de algunos intendentes. Me parece que sería como mudar el problema de sitio. Y en este caso resuelve, garantiza un derecho sin discrecionalidad. Me parece que es absolutamente necesario, más allá de cualquier lineamiento particular ideológico. No podemos seguir negando, pateando abajo de la alfombra la dimensión que tiene la economía popular. Hay 7,5 millones de personas que trabajan en la informalidad y no reciben ningún programa social.
Y la Garganta Poderosa o La Poderosa no debe ser de los movimientos sociales más chicos, pero tampoco de los más grandes. Hay 1.223.537 programas sociales. ¿Sabés cuántos tienen compañeras y compañeros de La Poderosa? No. 3.000, que es el 0,25 de esos programas sociales. Entonces estamos muy lejos de plantear que los movimientos sociales, como si fuera una sociedad anónima, estén administrando esos programas. Y lo que es clarísimo es que no son suficientes. Hay una realidad que es realmente preocupante en carne viva en los barrios populares, en el último escalón de la pirámide económica, y que no asoma en las discusiones de la Realpolitik, no asoma en los editoriales que juegan con los nombres y las batallas de la Realpolitik. Entonces, para nosotros no es que es muy interesante o apasionante volvernos una especie de vocero del apocalipsis, a venir a mostrar fotos de la pobreza, como si quienes están del otro lado no hayan militado, no estén comprometidos, no lo supieran. Pero nos parece que hay que poder poner esa realidad arriba de la mesa para que la política discuta con la realidad y no con la política. Los fundamentos del salario básico universal están ahí, en esa realidad que por A o por B, o por el juego a la derecha o por la derecha en sí misma, terminamos poniendo detrás de escena. Termina siendo la disputa política un juego de ajedrez o de lucha libre, pero al costado de la vida real de los barrios populares y de las discusiones que hoy tienen en la mesa de todas nuestras compañías y nuestros compañeros. Estas imágenes que estamos compartiendo son imágenes que me mandaste hoy, que obtuvieron ustedes, gente de tu organización en Entre Ríos, ¿no? Sí, muchísimas de las familias que están ahí, en el Volcadero, en el barrio San Martín de Paraná, viven de lo que están viendo. Viven de ese basurero. 300 familias, el barrio creció un 40% durante la pandemia. Un barrio sin servicios básicos, que es la desembocadura de todos los residuos de la ciudad, incluidos los residuos cloacales. Y 300 familias se ordenan en turnos durante las 24 horas para recoger ahí lo que van a comer o lo que van a vender. A veces para tener más manos con niñas, con niños que ya fueron desescolarizados, que quedan a la puerta de las situaciones de consumo. Ahí, abajo de esa basura, ahí están los fundamentos del salario básico universal. No es una discusión entre cabezones de la política. No es algo que va en detrimento del laburante que está del otro lado, quien está enfrentado partidariamente. Esto nos interpela como sociedad. Ahí están naciendo, en esas condiciones, en el estado narcopolicial, en la pobreza absoluta, miles y miles de niñas y niños a los que le vamos a pedir que el 0,7% de nuestro PBI resolvería la indigencia y la discrecionalidad. Nacho, si alguien tiene una idea mejor, que la traiga. Justamente te iba a preguntar, vos decías 300 familias que viven ahí, creció un 40% durante la pandemia. ¿Cómo cambió la pandemia la vida en los barrios más pobres? Dramáticamente. Esa es una postal. Nosotros somos 114 asambleas en todas las provincias. Te podría contar que en Costa Azul, en Santo Tomé, en Santa Fe, el 30% de los chicos tiene baja talla o bajo peso porque no llega ni con el comedor a las 400 kilocalorías que necesita el cerebro para funcionar. Te puedo contar que solo en el barrio Don Bosco II de Santiago del Estero, entre suicidios e intentos de suicidios, hay 16 adolescentes en lo que va del año. Te puedo contar que en Rosario hay 142 homicidios dolosos en lo que va del año. ¿Eso y qué este es? jueves... ¿Eso qué es, el narco? Y este jueves se cumplen 2 años del asesinato de Edu Trasante, un dirigente político de Ciudad Futura, que era una de las caras de la lucha contra el narcotráfico. De haber sido porteño, seguramente se hubiera transformado en una especie de Mariel Franco para nosotros. No sucede así porque todo está muy centralizado acá. Pero la realidad del narcotráfico en los barrios populares, que siempre estuvo como una veta, como una arista, como un eje al que ponerle más o menos atención según la corriente ideológica, se desmadró absolutamente en el último año y medio. Y necesitamos poder hablar esto en un diálogo franco, ni siquiera de dirigente o militante a periodista, tampoco de dirigente a dirigente, ni de dirigente a funcionarios. Un diálogo franco. No, pero yo... esto es más que un diálogo periodista, porque yo estuve en la Zabaleta. Lo sé. Estuve con vos, conozco la historia de Kevin, de tu ahijado, conozco lo que fue siempre el narco y cómo en el barrio mismo se organizaron para controlar las fuerzas de seguridad, para que... Eso vos decís que es lo
partido político de toda nuestra paleta partidaria podría jactarse de no tener arraigamiento territorial. Y ningún partido político con arraigamiento territorial podría negar que esta es la realidad de los barrios populares y muy vertiginosamente creciente en Capital y Gran Buenos Aires en el último año y medio, seguramente como producto de la pandemia. Si la clase media cayó, la que estaba abajo llegó a romper fronteras de su propia dimensión de la dignidad, empujada por la situación económica. Muchísimas madronas históricas de los barrios que evitaron que sus pibes cayeran en una situación de consumo y rescataron a hijas e hijos de otros también, hoy por ahí los ven entrar del otro lado de la ventanilla para intentar subsistir. Y el gran problema que tenemos es que no hay una línea progresista para abordar esta problemática, entonces directamente no se habla. Claro. No se habla del tema. Te pongo un ejemplo. Pará, del otro lado de la ventanilla hay que seguir vendiendo, o sea, entrando al negocio y sin poder salir después, porque eso es... Para tratar de subsistir, sí. En un negocio que crece a una escala y a una dimensión difícil de imaginar. Los grandes ganadores de la pandemia, desde nuestra perspectiva, han sido los laboratorios, basta poner la tele y fijarte la cantidad de publicidad que hay. El narcotráfico, basta poner los noticieros y ver el enfoque que tienen en general sobre la problemática, y si no, basta pisar un barrio popular y ver por dónde va la preocupación de familias que históricamente vivieron en los mismos barrios, en distintos barrios, y hoy están teniendo muchos casos que mudarse o que resguardar a sus hijas, a sus hijos. Nos pasa a muchísimas compañeras y compañeros, porque es una problemática que no tiene precedentes, no tenemos un manifiesto sobre cómo abordar la problemática. Y si mirás la región, en América Latina, tenés casi inconscientemente divididos los países donde el narcotráfico venció, donde el Estado se volvió un Estado narcopolicial, y aquellos países donde creemos que todavía no llegó. Pero no tenemos experiencias vencedoras. Y el problema de fondo es que no podemos hablarlas. A nosotros nos convocaron ahora a ser parte del Consejo Directivo del Foro Mundial de Derechos Humanos de la UNESCO, que el año que viene se hace en Buenos Aires. En ese acto estábamos cuando fue el furcio de Alberto Fernández, estaba Adolfo Pérez Esquivel arriba del escenario. Nosotros habíamos ido ahí a plantear que el narcotráfico estuviera en la lista de temas porque no estaba. Viajamos a Claxo, tal vez el mayor encuentro de intelectuales de izquierda, progresistas, sensibles de toda América Latina, en México. Un país con un gobierno progresista que tiene 5.000 desaparecidos en los últimos 6 meses. En proporción mayor que nuestra dictadura. 5.000 desaparecidos en los últimos 6 meses. Y no estaba el narcotráfico en el centro de la discusión. Entonces, cuando vos querés identificar el poder real, la mejor brújula que podés poner arriba de la mesa es ese tema del que no podés hablar. Hoy de dictadura podemos hablar todas y todos casi con tranquilidad. De narcotráfico no. Vos hablabas de las ganancias extraordinarias recién del poder económico, decías los grandes líderes lo ven. Y esto no lo ven, este es el nuevo negacionismo. El narcotráfico hizo metástasis en los barrios populares y ahora depende de nosotras y nosotros hacer o no hacer los estudios. Desde La Garganta y desde La Poderosa no vamos a aceptar otra campaña en silencio. Que nieguen que esto pase en los barrios o que escriban en sus plataformas qué idea tienen para eso. Porque cuando el círculo crece, pasan a ser parte más y más familias y quienes estamos alrededor. Yo que me entero cosas que antes que no sabía, vos que te enterás cosas en off que no podés plantear. Y vos sos un tipo que nosotros respetamos por eso, porque te conocimos en el territorio, te conocimos bancando el diario Crítica cuando lo quebraron, sos un tipo formado en la economía. ¿Te puedo preguntar yo? Sí, claro. ¿Y cuál es tu idea? No tengo la menor. Nadie la tiene. Nos hemos juntado, yo en muchísimos años de La Garganta la presentaran 678, Euro de Oman, nos dijeran lo banca esto, lo banca el otro. Nunca me había juntado con Cristina. Solo no tengo la menor. Tengo un cagazo, loco. De lo que me decís, me parece que... No sé. Yo nunca me había juntado con Cristina, nos juntamos hace poco y la primera reunión de 50 minutos, 45 minutos hablamos de esto. Y también manifestó su preocupación. Después de eso nos encontramos con Pitrola y Beligoni en el puente Pueyrredón. Pitrola me dijo, tenemos un montón de dirigentes amenazados en las provincias. Y a Beligoni le preguntaron en una radio sobre el panorama que nosotros habíamos pintado y dijo, ¿es tal cual así? Y hasta con Migliori, que es funcionaria de la ciudad, nos hemos juntado en algún momento para decir, che, tenemos 1000 diferencias, de Ramona para acá, hemos discutido todo lo que se les ocurra. Pero hay que hacer algo, hay que atender esta problemática sin mezquindades, sin chicanas, sin anteojera de la interna ni de la especulación política. Hay que poner la problemática arriba de la mesa de una vez, porque si no va a ser tarde.
Nacho, gracias por venir, loco. No, gracias a ustedes. Cerramos con Gaby Vulcano y un informe sobre ese centro de la política o esa superestructura de la cual, sin embargo, pende todo el resto. Gaby, buenas noches. Para el final nos guardamos la información calificada que trae Gabriela Vulcano. Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué semanita? Una semanita donde se dieron muchas reuniones entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Las conversaciones se transformaron en casi una moneda corriente, algo a lo que no estábamos acostumbrados, sobre todo por las internas que se vienen dando en el Frente de Todos. ¿Va a seguir así? Bueno, ahora la duda es si esta tregua es una tregua precaria o se va a mantener. ¿Vos qué decís? Yo me adelantaría a decirte que es un tanto precaria porque hay todavía algo que no se termina de saldar, más allá del recambio en el Ministerio de Economía. Hay un tema central que tiene que ver, por un lado, la necesidad de empezar a acercar lo que tiene que ver con los posicionamientos políticos y también, y sobre todo, lo que tiene que ver con la economía, porque ahí sigue habiendo diferencias, sigue habiendo estas diferencias ideológicas de las que muchas veces tratan de no hablar, de no dejar a la vista. Dicen, bueno, tenemos diferencias, pero no son ideológicas, en lo ideológico más o menos estamos de acuerdo. Cuando le consultás a quienes están más cerca del presidente, a quienes están más cerca de la vicepresidenta, te dicen, bueno, lo cierto es que sí existen esas diferencias ideológicas y eso es lo que dificulta tanto la unidad de la que se viene hablando, la necesidad de tener unidad. Bueno, eso todavía falta. Y a la vista está con el nombramiento de Silvina Batakis. Cuando vos profundizás un poco decís, bueno, ¿de quién es Batakis? Trabajaba con De Pedro, pero a la vez antes era ministra de Scioli. No apareció ningún respaldo explícito de Cristina. ¿De quién es, Gaby? De nadie. Nadie se hace cargo de Batakis. El presidente de la Nación dice, bueno, a mí me la acercaron el nombre de Batakis puntualmente Miguel Ángel Pese. En el caso de Cristina Kirchner dice, Batakis, yo acepté que sea ministra de Economía, pero no me hago cargo, y mucho menos Massa, que quería que en el Ministerio de Economía esté algún hombre de su confianza. Bueno, Batakis no es de nadie, pero hasta el momento nadie tampoco se anima a criticarla en público por el anuncio de medidas. Desde el albertismo salieron a bancar a Batakis a cada una de las medidas que anunció este lunes. Massa lo único que hizo fue reunirse con ella y no mucho más. Hizo circular justamente esa foto como para darle algún tipo de respaldo. Esto fue antes del anuncio de las medidas. Y en el caso de la vicepresidenta, vos antes decías, bueno, están esperando los mercados una foto de Batakis con la vicepresidenta. A ver. Por ahora no está pensada esa foto. Tampoco la vicepresidenta le planteó ningún cuestionamiento público. Sí, muchos dirigentes cercanos a la vicepresidenta, hablábamos antes de Juan Grabois, de Hugo Yasky, que ya anunciaron que van a tomar medidas. Hay críticas fuertes. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, falta que haya algún tipo de avance respecto a las cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía y sobre todo que se empiecen a hacer cargo cada uno de los integrantes de este Frente de Todos, que no hay 2023 si no se mantienen juntos, y la unidad que tanto vienen diciendo es necesaria, no solamente para gobernar, sino para que tengan posibilidades electorales el año próximo. Unidad, pero ¿con qué contenido, me imagino, no? Es la discusión. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que la vicepresidenta está pensando en que quiere jugar electoralmente. Antes hablábamos de algunas fórmulas que estaban pensando. Vos lo dijiste, sí, Cristina Massa. Sí, pero hasta ahora no puede defender ninguna medida de este gobierno, por lo menos así es lo que planteó hasta este momento. Gaby, gracias. El martes que viene las esperamos a las 23, como siempre, para Brotes Verdes aquí en la pantalla de C5N. Chau.